Bueno, ya estamos de vuelta aquí haciendo Buenos Días Región en Polar Comunicaciones. Evelyn Gómez, psicóloga, ha respondido a nuestra inquietud, a nuestro llamado. Queríamos conversar con ella para traer, yo no sé si una cuota de tranquilidad o de esperanza, pero bajo la mirada del psicólogo, conocer realmente qué posibilidades tenemos de mejorar nuestra condición de vida, que se ha visto tan seriamente golpeada. Hemos tenido otra forma de vivir y de compartir desde hace más de un año. Evelyn, hace más de un año conversábamos de manera incipiente, ¿no?, cómo se iba desarrollando esta pandemia. Ante todo, bienvenida, un gusto una vez más de verte, de tenerte aquí en vivo y en directo en los estudios de Polar Comunicaciones. Muchas gracias, Vladimiro. Un saludo tremendo también a los auditores y a los televidentes de Polar TV. Obviamente un honor estar aquí, así que nada, yo estoy al servicio de la comunidad, así que si puedo transmitir esperanza frente a esta incertidumbre, es mi grano de arena. Pero sí, está difícil, o sea, es un año de tensión sin parar que ha demandado en las familias y en todos nosotros una capacidad de adaptación que yo creo que es así increíble. Fíjate que el otro día donde tú estás sentada estuvo aquí el doctor José Bukosich, y hablábamos precisamente de las repercusiones que ha tenido en lo psíquico, en lo psicológico, en las familias aquí en la región de Magallanes, y que queda demostrado de tantas maneras, ¿no? Violencia, alcoholismo, hemos visto y sigue siendo todavía noticia en los diarios de la ciudad, una niña que fue detenida, que evitó el control en horas de la madrugada, cómo la gente sale a desafiar incluso las horas del toque del queda. ¿Es solo por irresponsabilidad, uno se pregunta? ¿O hay otros factores que están alterando nuestro orden en el cerebro y que nos hace actuar de manera equívoca? Bueno, acá cuando nosotros conversamos, ¿cierto?, de las problemáticas que nos afectan, tenemos que entender que la realidad afecta a los seres humanos como multicausal. Y estamos sometidos a estrés. Entonces, cuando nosotros pensamos en que las personas dejan de ser obedientes a un sistema, ¿cierto?, que impone una compresión, ¿cierto?, y limita las libertades personales, nos vamos a encontrar con respuestas como esa. Y no es solamente acá en Chile, no es que nosotros seamos los desobedientes, no, todo lo contrario. De hecho, yo creo que es una lucha de las personas cuando se salen como de la norma, ¿cierto?, en esta resistencia a poder encontrar un camino, un espacio que perdure, digamos, y que le dé un poco de bienestar, alivio. Ahora, podemos cuestionarlo porque rompe, ¿cierto?, con lo que hemos instalado en el discurso social, que tiene que ver con me cuido para cuidar a los otros, ¿cierto? Y en ese punto uno, claro, puede hacer la crítica y aseverar que tipo de personas que violan las normas que tienen que ver con proteger a los otros también están transgrediendo, ¿cierto?, algo que es súper importante, que tiene que ver cómo nosotros generamos redes y cómo nos preocupamos, ¿cierto?, de manera comunitaria de los iguales, de nuestros hermanos, ciudadanos, ¿cierto?, vecinos, para evitar el contagio. Te voy a contar algo, mira, desde la psicología, ¿no?, cómo se puede ayudar a un tema, la angustia e incertidumbre. Ayer, por esas casualidades de la vida, hablé con un querido amigo de la radio, un hombre que hace radio por muchos años. Me dice, qué bueno que me haya llamado. Me llamas en un momento en que estoy muy angustiado. Digo, ¿angustiado por qué? Me dice, angustiado por la vida. No sé realmente qué hacer. No es un problema de subsistencia, no me falta nada, pero me falta todo. ¿Cómo poder ayudar desde la psicología? Ese ejemplo, que tiene un efecto multiplicador, tú acabas de decir, este es un tema planetario, sí. Pero a la gente que nos está escuchando y que puede tener también momentos de profunda angustia, ¿cómo podemos ayudar desde la psicología a la angustia y a la incertidumbre? A ver, es súper relevante cuando nosotros queremos analizar las problemáticas que tenemos como persona o como grupo familiar, identificar algunas diadas que son relevantes. Una, por ejemplo, tiene que ver con el tiempo y el espacio, y la otra la intensidad, ¿cierto?, y la incertidumbre.
¿En qué se relacionan? En que efectivamente nosotros fuimos y somos todavía víctimas de la alteración de nuestros tiempos, ¿cierto? Y de nuestros espacios, o sea, dejamos de ir al colegio, dejamos de ir a nuestras oficinas, dejamos de movilizarnos por la calle, ¿cierto? De transitar de un punto a otro para llegar a nuestro trabajo, de salir a los bares, a los restaurantes, etcétera. Y el tiempo también se alteró, o sea, ¿cuántos de nosotros, sobre todo en la pandemia más dura, perdimos la noción del tiempo? No sabíamos qué día era. La hora pasaba como si fueran todos los días iguales, así como en la película de la marmota, ¿cierto? Que todos los días te levantas y es otro día y otro día igual y otro día igual y las mismas rutinas. Bueno, ese tipo de situaciones generan una imagen como de irrealidad. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos y empezamos a generar estados de inestabilidad. Eso es lo primero que hay que saber. Y eso lo que estoy explicando le pasa a todos, nos ha pasado a todos, no hay nadie que no haya tenido esa sensación, la pérdida del tiempo, ¿cierto? Es ese cambio tan rotundo y del espacio. Y por otro lado está la intensidad y la incertidumbre, porque por una parte, imagínate, nos empezamos a quedar en la casa, empezamos a tener relaciones vinculantes con nuestras familias incluso de manera más intensa. Antes nos veíamos, claro, pero entrábamos y salíamos, había como un tiempo fuera y espacios para relajarnos un poco más. Y se generó un aumento en la intensidad de estar en la casa. Eso, obviamente, detonó situaciones de estrés, conflicto, y tenemos que pensar también que las familias pasan por crisis durante toda la vida. Así es. Nosotros los seres humanos pasamos por muchas crisis, pero nos va a afectar más o menos una crisis externa si estamos en un periodo más fortalecidos o más debilitados. O sea, por ejemplo, una familia que está constantemente en crisis, que no resuelve, que tiene problemas de comunicación, vino la pandemia, vino, ¿cierto?, la crisis social, vino la cesantía, es una familia que va a tener muchísimos problemas para enfrentar la crisis misma. En cambio, hay otras familias que ya están más fortalecidas, ¿cierto?, que enfrentan los problemas de otra manera, y viene esta situación, y ¿qué es lo que hacen? La enfrentan con más madurez, más estabilidad, entonces menos difícil entender esto que pasa, porque hay más herramientas también. Entonces ahí nos encontramos con esta dualidad de poder manejar la incertidumbre si tenemos las herramientas, o de perdernos en ellas si estamos también conflictuados en el momento en que pasa esta crisis que nos envuelve a todos. Ahora, ni qué hablar de los niños. Es muy difícil resulta muy difícil explicarle a los niños en su más tierna edad por qué deben ahora estar permanentemente encerrados, por qué ha cambiado su forma de vida, por qué tienen todos los días al papá y la mamá. Los que dan sus primeros pasos, ¿por qué tienen que estudiar a través de la tecnología y dejaron ver a sus compañeritos? ¿Cómo va a repercutir? Primero, ¿cómo está repercutiendo hoy? ¿Y cómo va a repercutir mañana? ¿Las secuelas que puede dejar la pandemia? Sí, acá hay varias posiciones que también te permiten como orientar el análisis desde de la gravedad del asunto, en donde quizás los niños se desarrollen con menos habilidades sociales, ¿cierto? Pero capaz que desarrollen más habilidades tecnológicas. Pero sí hay un pacto notable y notorio. O sea, si nosotros pensamos en la diversidad de familias que hay niños que tienen que están beneficiados de todas maneras, que viven en una vida que es más cómoda, ¿cierto? Que sus papás trabajan dentro de la casa, pero tienen los espacios, ¿cierto?, más disgregados, hay orden, hay espacios de juego, hay momentos en donde el papá y la mamá comparten las actividades del cuidado, entonces juegan con ellos, les dicen que los quieren. Eso es ideal, pero hay una gran masa de niños que están viviendo estas situaciones violentas, de discriminación también, de pobreza psicosocial. Y sin espacio y infraestructura sin dentro nada. de la casa, Sí. Con pocos metros cuadrados. Y donde en las poblaciones, por ejemplo, no hay plazas. Entonces tampoco tienen posibilidad de salir a jugar un rato, por último, a pasearse un rato a la plaza, tirarse en un refalín, columpiarse, porque no está el espacio. Entonces también hay muchas cosas que nosotros podemos, como psicólogos, resolver, ¿cierto? Ayudar a resolver a las personas, pero hay muchas cosas también que tienen que ver con cómo los estados, ¿cierto?, generan mecanismos de apoyo para el bien social.
pensando en el fondo en que si vamos a construir una población, tenga las calles anchas, tenga plazas, ¿cierto? Canchas de deporte, estén integrados los vecinos y no carezcan, ¿cierto?, de esas cosas que son fundamentales. ¿Qué es lo que más se le consulta hoy a un psicólogo? Los estados de ansiedad. O sea, yo creo que hay mucha gente que antes de caer definitivamente en depresión o perderse en el estrés, está muy ansioso. Hay muchas cosas que los atrapan. Imagínate la dificultad de tener que tomar decisiones a veces con respecto a situaciones que antes esperabas a que casi se solucionaran solas, porque te ibas al trabajo, bueno, y después cuando vuelva veré. Pero hoy en día estás en la casa, tienes que tomar decisiones, hacerte cargo, y la ansiedad, ¿cierto?, de no poder expresar tus emociones, de no poder ponerles nombre. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que me siento mal, esto me molestó, poder conversarlo. Porque también, piensa tú que en las relaciones humanas, sobre todo en el núcleo familiar, como sea el núcleo familiar, no siempre estamos preparados para ponernos en el lugar del otro, para respetar el espacio personal, para no interpretar lo que está haciendo el otro como un ataque personal hacia mí, o no ponerme en la postura de criticar, ¿cierto?, rígidamente a la otra persona porque está haciendo algo que a mí me molesta. Estamos con Evelyn Gómez, que es psicóloga, hablando de los efectos que en la psicología, o lo psicológico, ¿no?, fundamentalmente en lo psicológico, produce esta pandemia. Evelyn, cuando comenzó la pandemia, hablamos de los efectos que podría causar y que nosotros nos hemos dado cuenta que ha ido causando. Sí. Por ejemplo, ha habido una mayor cantidad de femicidios este año comparado con el otro. Una mayor cantidad de denuncias sobre violencia intrafamiliar. Una mayor cantidad, lo vemos, ¿no?, titulares de los diarios. Sí. Consumo de alcohol. El desobedecer a los instructivos que te están dando, a la inestabilidad emocional, a la falta de credibilidad en lo que nos dicen, en el consumo del alcohol. Es todo, es un todo. Y yo no sé, dentro de los hogares, cómo puede funcionar, si hay algún término medio, cómo actúa la afectividad entre los integrantes de la familia y de la pareja. Sí. Mira, frente a todas esas problemáticas, por eso te decía que cuando la familia está en situaciones que venían de antes, ¿cierto?, con esas problemáticas, hace que estas crisis que son globales le peguen más fuerte a la familia. Pero eso no significa que esa familia que está en esta situación problemática, ¿cierto?, no pueda ver la luz, por decirlo de alguna manera. Todas las familias tienen una potencialidad y tienen herramientas con las que pueden enfrentar las dificultades. Ahora, es súper relevante que las familias piensen en la versión del recurso que tienen. Nosotros por cultura tendemos a pensar... ¿De qué tipo de recursos me estás hablando? Por ejemplo, que está en la familia completa, tienen hijos, ¿cierto? Hay momentos en donde la pasan bien, hay momentos en donde pueden compartir sin pelear, hay momentos en donde están tranquilos y que a veces pasan volando porque uno no los valora. Porque, por lo que te iba a decir, porque culturalmente nosotros estamos como programados para decir lo que no funciona, lo que está mal, ¿cierto? Y todos los resultados fracasados que hemos tenido y ponerlos una y otra vez sobre la mesa. Y eso es un error que tenemos que generar un cambio de cómo interpretamos la realidad y cómo reinterpretamos nuestra propia existencia. Cuando nosotros pensamos en nuestra familia, independiente que tu papá sea alcohólico, que hayan dinámicas un poco violentas, ¿cierto?, en la casa, hay momentos que uno puede rescatar y que son de calma. A veces pueden ser distintos. Por ejemplo, en lo más crudo de lo que puede ser un papá que es alcohólico, de repente sale, ¿cierto?, y se queda la mamá y los hijos y están en tranquilidad. En ese momento, lo que uno tiene que hacer es buscar en ese espacio de tranquilidad los recursos que hay en la familia. O sea, sí, está difícil, pero tengo hijos que son inteligentes, que tienen mucha capacidad, que tienen potencialidad. Quizás me falta el trabajo, pero tengo la oportunidad de estar ahí en la casa arreglándomelas de alguna manera que quizás sea precaria, pero puedo sobrevivir. Yo creo que en ese aspecto estoy dándote un ejemplo extremo,
porque sí me ha tocado conversar con gente que la está viendo negra, que a mí no me gustaría estar en esa situación. Pero sin embargo, cuando tú puedes rescatar tus potencialidades, esos recursos, esas herramientas, ¿cierto?, puedes salir adelante. La verdad es que la muerte la vemos como un hecho cierto. Es cierto. La muerte está y puede estar cerca, puede estar rondando. Uh-huh. Entonces, te hago una consulta. Primero, ¿cómo enfrentamos este factor de ver que la muerte de verdad está en cualquier lugar y en cualquier circunstancia? En un momento determinado de la vida, cuando todo era normal, decíamos, no, estamos bien, no, ni pensar en la muerte. No. Hoy pensamos en la muerte. Sí. 1, 2. ¿Cómo se lleva la muerte de un cercano, la muerte de un familiar? Se nos ha muerto tanta gente cercana, tanta gente amiga. ¿Cómo se hace el duelo? Mira, hay varias cosas. Primero, nosotros dejamos de hablar de la muerte porque hace mucho rato que nos habíamos centrado como una sociedad exitista, ¿cierto? En donde pareciera que la muerte fuera parte del fracaso vital. Y la verdad es que es parte de la vida. Y la muerte es parte de la vida igual. Sin duda. El tema es que para muchos el tema del duelo es un tema sensible absolutamente. ¿Por qué? Porque obedece a pautas muy personales. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos la muerte, antes de enfrentarla incluso, sobre todo ahora, es la oportunidad de darle simbolismos distintos a la muerte. Primera cosa. Y segunda cosa, cuando viene el duelo, ¿cierto?, hay que respetar la pauta de maduración emocional que las personas tienen con respecto a ese duelo. Hay muchas familias que porque quieren seguir, ¿cierto?, como si la muerte no hubiera pasado, apuran a los familiares que son, por ejemplo, que falleció, por ejemplo, el papá, y quieren apurar a la viuda y a las hijas, ¿cierto?, para que sigan haciendo su vida como si no existiera. Bueno, eso hay que evitarlo. Uno tiene que respetar las pautas emocionales, ¿cierto?, de las personas, ayudarlos a construir una nueva significación del presente sin la persona, que era muy importante, ¿cierto?, y poder avanzar, pero paulatinamente. Y eso del duelo es complejo, es súper complejo. Hay personas que necesitan psicoterapia para avanzar en el duelo, pero hay muchas personas también que pueden crecer y sacarle partido a ese duelo de manera autónoma, porque está la capacidad de aprender también. Entonces eso también nos genera una fortaleza, la capacidad de crear. Y la desobediencia, Evelyn, mira, estoy llevando de un tema a otro, ¿no? Pero esto son cosas que hoy están, ¿no?, a flor de piel, sí, que existen, que son noticias todos los días. Sí. Sí, lo que pasa con la desobediencia, si nosotros no la vemos... Es una revelación. ¿Tú te revelas algo? Sí, uno se revela, pero es que una parte de mí me indica que la gente se revela ante como la represión tan intensa de las libertades personales. Pero hay otra parte de mí que tiene que ver como con la interpretación psicológica también, que dice que en el fondo cuando nosotros nos revelamos a este tipo de cosas, lo que hacemos es explotar emocionalmente. Es cuando ya perdimos el control. Cuando tú desobedeces una norma, ¿cierto?, es porque efectivamente no puedes regularte emocionalmente. Y hay una pérdida de control. Entonces, sí, antes de perder el control, uno tiene que dosificar. Tiene que analizar lo que le está pasando. No voy a hablar de la chica y la situación, digamos, que vivió con el militar, pero sí creo que es muy importante que antes de que pasen esas cosas también nosotros nos pongamos en una situación, decir qué cosas me llenan el vaso, por decir, qué cosa me rompe la tolerancia, qué cosas están pasando y yo me puedo descontrolar en la casa, en la calle, en la interacción con los demás. O sea, ahí hay una pauta de autocontrol y de autoanálisis. A veces nos cuesta conversar con nosotros mismos y decirnos la verdad. Entonces sí, esta desobediencia pasa por eso, por la pérdida de control, pero también pasa porque la presión ante las libertades personales es absoluta. O sea, la pérdida de las libertades personales es tremenda. ¿Qué debemos hacer, Evelyn, en los hogares para derrotar la monotonía? En todos los aspectos, ¿eh?
que incluso derivan, porque yo recuerdo haber conversado contigo este tema cuando esto recién comenzó, y a propósito, el reinventarse, ¿no? Que tanto hablamos de, tenemos que reinventarnos, porque ya este negocio no nos dio y tenemos que reinventarnos. Bueno, también en la afectividad, y tú lo decías al comienzo, no al comienzo de este programa, al comienzo de la pandemia, cuando conversábamos este tema, cómo hay que reinventarse en la afectividad y en la sexualidad. Pero ya ha pasado mucho tiempo, pues. Sí, es que lo que te decía inicialmente, estamos demandados a tener que tolerar los cambios, ¿cierto? A tener que soportar la frustración y además tenemos que empezar a incorporar pautas nuevas, o sea, es una demanda full. Si uno lo ve, esto es como estar en una situación de guerra, y esto nosotros lo conversamos antes. Ahora, para romper la rutina y la monotonía, uno primero, como familia, ¿cierto?, tiene que apelar a hacer actividades que sean valoradas por todos los miembros de la familia. De repente yo converso con chicos y chicas que me dicen, a mí me encanta ver una película con mis papás, es el momento más agradable del día o de la semana incluso, y la paso súper bien y estamos tranquilos, y es una actividad que no es común, cotidiana, y que a veces no se valora tanto, pero sí es importante. Entonces, sí creo que es relevante que las familias conversen con respecto a qué cosas les gusta hacer, que no necesariamente sean extrañas, sino que dentro de la cotidianeidad, como te digo, recuperen la valoración de las cosas simples. ¿Y qué factor puede jugar el miedo en las relaciones humanas? Es fundamental. El miedo a saludarnos, el miedo a conversar, el miedo a salir. Sí, eso, bueno, los temores en general y el miedo y el pánico van en aumento porque generan la sensación de inestabilidad. Si tú no puedes predecir, por ejemplo, con los niños, esto es súper importante, cuando los niños tú no les explicas lo que va a pasar, ¿cierto? O no les explicas qué es lo que está sucediendo en la casa, ellos tienden a imaginar lo que va a pasar. Y pasa una cosa totalmente distinta. Cuando pasan esas cosas sorpresivas, a nosotros como adultos empieza a darnos miedo, ¿cierto? Y los niños también se mueren de pánico. Entonces es muy importante que nosotros también como personas seamos capaces de proyectar la sensación de seguridad hacia el otro, de cuidado, de la capacidad de empatía, de entender al otro. Piensa que los ejercicios de entendimiento, ¿cierto?, de comprensión del otro, es un ejercicio que no solamente habla de aquí, del nivel cognitivo, sino que habla de un nivel emocional, en donde ocupas neuronas, que son neuronas espejos, ¿cierto?, y que mejoran tu capacidad de bienestar en todo el ámbito de tu cuerpo. O sea, es un sistema. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, tenemos que pensar en primer lugar que si tenemos miedo es porque efectivamente hay un león afuera que nos puede comer y verdaderamente la enfermedad es un riesgo, o sea, no es imaginario, lo primero. Entonces hay que entender que ese miedo no es una cosa inventada. Eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos que ese miedo radica en algo real, nosotros empezamos a tomar decisiones en base a esa situación riesgosa. Y ese es el tema también, preguntarse a uno mismo, ¿en realidad yo he hecho conciencia de que esto es peligroso? ¿Tengo miedo por eso? ¿Tengo miedo a que me pueda quedar sin trabajo? ¿Tengo miedo a que me corten la luz? ¿Tengo miedo a que me embarguen la casa? Y son miedos reales. Entonces, cuando nos pasan esas cosas, tenemos que tomar decisiones para poder sondear en la realidad cómo lo resolvemos, si hay posibilidad, si no hay posibilidad. O sea, ante el miedo hay que organizar el panorama para identificar cuáles son las soluciones, para no perderse. ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo crees tú que cambia el mundo con...? Yo recuerdo que también conversábamos ese tema, ¿no? Ya Chile nunca será igual, decíamos cuando ocurrió el estallido social. Ahora, frente a esta pandemia, el mundo nunca más va a ser igual. Los valores ya son distintos. Yo creo que se vuelve a valorizar la asociatividad, la solidaridad y la insignificancia del individualismo.
de solo el ser humano, o sea, yo soy el más importante, yo me valgo por mis propios medios, yo les gano a todos, esa competencia a los que en las que nos hicieron participar de manera permanente durante la vida, ¿no? Sí, ese es un cambio positivo que yo creo que si ahora nosotros somos capaces de construirlos, podemos darle una redirección a la humanidad en otra frecuencia. Hoy día yo veía un video meme de un caballero que decía, ay sí, que se mueran todos, si yo salgo me da lo mismo que se mueran todos, y si total somos tantos que podemos encontrar con más facilidad un estacionamiento en la calle. Yo digo, chuta, esto es un video chistoso, qué sé yo, pero me preguntaba cuánta gente en su fuero interno no piensa lo mismo, y conforme a eso que piensa, actúa también. Claro. Entonces, ahí es súper relevante que uno identifique sus pensamientos macabros, digamos, y se dé cuenta que puede ser muy individualista ante esta situación. Y la única forma de resolver, ¿cierto?, la convivencia, bajar los contagios y empezar a cuidar, ¿cierto?, al resto, es a través de romper mi individualismo. Entonces ahí estamos en un punto de inflexión que crea una nueva filosofía, una nueva pauta de relación con los seres humanos, y eso es muy relevante. O sea, yo estoy súper esperanzada con que podamos direccionar esto hacia otro punto, independiente que uno de repente mire y diga, pero si está el descalabro en todo orden de cosas. Sí, puede ser, pero yo creo que igual hay mucha gente como nosotros, ¿cierto?, transmitiendo un mensaje mucho más constructivo, en donde a ti te dan ganas de hacer cosas y de colaborar para mejorar esta situación, porque no la va a mejorar ni este presidente ni el que venga. No, claro. Nosotros somos los responsables de construir un mundo diferente y que sea mucho más acogedor, que sea un poco más igualitario, independiente que a nosotros nos falte. Independiente de eso, aquí no hay perfección. Fíjate que cuando se habla de la solidaridad, y esto para terminar, porque estamos sobre la hora, yo todos los días digo, tenemos que cuidarnos. Por nosotros sí, nosotros, pero también tenemos que cuidarnos por los demás. Sí. Por la gente con la que alternamos, por la gente que queremos. Tenemos que ser prudentes, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol, del alcohol gel, la distancia física que nosotros tenemos en este instante. Sí. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, y eso significa estar insertos en la sociedad, ser solidario con la vida de los demás. Entonces yo creo que quedarnos con este mensaje final, Evelyn, agradeciéndote esta gentileza una vez más de estar con nosotros, de traernos una palabra desde la psicología ante un instante tan complicado, tan difícil, y que para el que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie en el mundo estaba preparado. Exactamente. Yo te lo agradezco mucho, Vladimiro, porque esta es una oportunidad que no tiene precio. Así que un abrazo para ti, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los auditores, y no se desmotiven. Piensen que hay que todavía construir más todos los días, hay que levantarse con ganas de pelear todos los días. Sigamos peleando, Evelyn. Sí, hay que seguir. Sigamos peleando a la vida. Evelyn Gómez estuvo con nosotros, psicóloga de profesión, hablando de la vida misma. Nosotros volveremos, ¿no?, el próximo lunes con Franco a las 8 de la mañana, 8:10 de la mañana, para decirles buenos días, región, que tengan un lindo fin de semana. Los augurios meteorológicos no son tan buenos, ¿no? Va a haber viento hoy, pero va a cesar el viento mañana, ojalá nunca más se repita ese viento huracanado de los 147 kilómetros, que tengamos un fin de semana de tranquilidad, otra vez en cuarentena. Ay, sí. No podemos salir el fin de semana, no vamos a poder disfrutar, ¿no?, con los niños en el parque, jugando en los parques, viendo a la gente, a la familia caminar por la costanera, respirar el aire puro. Lamentablemente, pero esperamos, ¿no?, retornar otra vez pronto a una nueva fase que nos permita un poco más de libertad. Exacto. Cuidémonos, Evelyn, ha sido un gusto. Un abrazo gigante. Muy bien de salud, y a la gente que nos ha escuchado y nos ha visto, muchísimas gracias, y será hasta el lunes cuando le digamos buenos días, región.